Muchachos, buenas noches nuevamente. Iniciamos con esta segunda parte de esta sesión. Iniciamos nuevamente con la grabación y damos entonces continuidad en la parte donde quedamos. Quedamos por aquí, hablamos ya de la elaboración de la tesis y vamos a comenzar entonces a hablar de otra recomendación importante que nos entrega el documento y es la parte de la introducción. Debemos incluir una introducción en el ensayo, pero no introducción como la conocemos normalmente en los escritos, titulada como introducción y demás, sino que lo que vamos a hacer en esta introducción, en esta parte inicial del ensayo, es hacer una pequeña contextualización, como nos dice aquí la recomendación, vamos a familiarizar al lector con el tema que vamos a desarrollar, vamos a contarle algo, posiblemente algo de historia, si es pertinente, algo de historia acerca de ese tema, relacionarlo un poco o llevarlo a ese entorno que le permita a él entender el tema de qué se va a tratar o de qué se trata, ¿sí? Entonces, es contextualizar un poco al lector sobre esa situación puntual que vamos a desarrollar, ¿sí? No escribir como tal introducción, como la conocemos de pronto en algunos escritos, sino que en esta parte estamos contextualizando solamente al lector de lo que vamos a comenzar a desarrollar, ¿sí? ¿Queda clara esa parte, muchachos, de la introducción? Sí, señor. Ok, listo. Sí. Listo, listo. Bueno, continuamos entonces aquí. Ahora hablamos de el cuerpo del ensayo. Ya el cuerpo del ensayo entonces es nuestro grueso de información, donde aquí entonces nos dice que debemos presentar cuidadosamente la información o toda la información que va a respaldar nuestro argumento, es decir, nuestras fuentes de investigación, nuestra fuente inicial de lectura. Ahí esa información que vamos a nosotros comenzar a investigar o a entregar al lector, ahí va a ser nuestro fuerte, nuestro grueso de información. Eh, Nos dice entonces que esa información debe respaldar tanto el argumento como la contraparte. ¿Y cuál es la contraparte? Pues lo que nosotros leímos inicialmente o el tema que comenzamos a trabajar inicialmente y al que nosotros le estamos haciendo una observación o estamos planteando nuestro punto de vista. Y se usa como evidencia poderosa para aseverar nuestra afirmación. Toda la información, toda esa investigación que ustedes comienzan a trabajar de otros autores, de diferente tipo de... regálenme un segundo, por aquí tienen un micrófono abierto. Por favor, muchachos, me colaboran ahí con eso para que no nos... El de Luis Zapata lo tiene abierto. Ok, listo. Voy a dejar por aquí la herramienta para estarlos silenciando por si de pronto se les van activando así de un momento a otro. Listo. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Profe, la verdad la plataforma tiene problemas a la hora de iniciar, por eso me demoré en ingresar nuevamente. Listo, dale, no te preocupes. Apenas estábamos iniciando. Gracias. Listo, muchachos. Entonces, hablando de ese cuerpo del ensayo, entonces les decía que es nuestro grueso de información, donde vamos a ampliar todo nuestro argumento, donde vamos a poder incluir las citas, donde vamos a poder incluir observaciones, datos históricos, datos de empresas, datos de personas, todo lo que cimente nuestro argumento, nuestro punto de vista. En ese punto, entonces, este mismo documento nos entrega algunas recomendaciones adicionales. Nos dice aquí que existen muchas formas de organizar el argumento, pero que lo más importante es que cubra todos los aspectos del asunto. Y cuando nos habla del asunto, estamos hablando de la tesis, ¿sí? Que cubra, ese argumento debe cubrir todo lo que incluimos allá. Por eso nos hacían la recomendación, ojo con las tesis de 3 partes, porque en el argumento yo tendría que hablar de esas 3 partes, ¿sí? Por eso nos hacen tanto énfasis en una muy buena tesis que no nos lleve a nosotros a tocar muchos temas, pero que tampoco nos lleve a hablar poco de lo que realmente queremos hablar. Y ahí es donde comenzamos a desarrollar nosotros en ese cuerpo del ensayo, ese asunto que tocamos ahí inicialmente en la tesis. Nos dice que si omitimos información de lo que trabajamos en la tesis, pues simplemente nuestro argumento
nuestro argumento no estaría enfocado en lo que realmente queremos hablar o en lo que realmente queremos entregarle al lector, porque va a faltar información donde él me diga, bueno, y si allá en la tesis me estaba diciendo que iba a hablar de, no sé, el aumento en el nivel del mar, pero en el argumento en ninguna parte toca el por qué se está presentando, qué efectos tiene, cómo influye en, no sé, en las costas de cada país, en fin. Entonces, si yo no hablo de eso que toqué en la tesis, pues simplemente estoy contradiciendo mi idea y no estoy siendo efectivo al momento de ya entregar ese ensayo para que un lector pueda sentarse, desarrollarlo y también emitir un punto de vista acerca de ese tema. Recomendación adicional dice que incluyamos también contraargumentos, es decir, ideas que están en desacuerdo con mi punto de vista. ¿Para qué? Para yo hacer más fuerte o poder hacer más fuerte mi punto de vista. Es decir, yo puedo incluir autores o citas o frases o argumentos o investigaciones de otro autor diferente que vaya en contra de lo que yo estoy diciendo, pero que a la vez me permita a mí, como autor de ese ensayo, decir, él está en contra o está contradiciendo mi punto de vista, pero, ya te doy la palabra, Marcelo, pero lo que yo hago entonces es hacer más fuerte mi punto de vista y explicar por qué esa contradicción que tiene ese autor, yo puedo decir, no, este es mi punto de vista y tomémoslo por este lado. Cuéntanos, Marcelo. Profe, una pregunta. En caso de los epígrafes como tal, ¿uno debe darles un sustento al epígrafe o, si no, o lo puedo sustentar, lo puedo poner simplemente como algo informativo nada más y no... Porque el Puedes, epígrafe lo puedes tomo jugar, como... puedes jugar con él, porque el epígrafo es una frase puntual de un autor, ¿no es cierto? El epígrafo es una frase, de pronto para los que no tengan claro lo del tema del epígrafo, es una frase puntual de un autor que puede tener las dos vías. Uno, puede ayudarte con tu argumento y de pronto ligarlo un poco a lo que yo estoy explicando. O dos, puede utilizarlo como una contraparte y decir, esta contraparte que dice este autor en esta frase, y ahí llevo el epígrafo, y yo la refuto con mis propios argumentos. Puedo utilizarlo de cualquier forma, Marcelo. Lo Y si importante yo es lo que, uso como a sí, fin de terminar, por ejemplo, un párrafo que sustente el párrafo anterior simplemente, no, sí, no sí, debo darle... lo puedes hacer. Ya ahí no tienes que hacer una contraparte, porque lo estás utilizando para dar más fuerza a tu propio argumento. Lo que sí hay que hacer Perfecto. es nombrarlo de correcta forma, la frase, y no dejar de un lado el autor El de esa autor, frase. claro que sí, sí señor. Y siempre pues uno lo sustenta diferente, lo marca diferente. Exactamente, sí. Lo resaltas ahí, lo manejas en una cursiva, bueno, en fin, Y yo lo para manejo que, en el lado izquierdo de la pantalla, entonces... sí, no hay problema, no hay Perfecto. problema. Listo, Marcelo. ¿A los demás compañeros les queda claro lo del tema de la utilización del epígrafo? ¿Necesitan de pronto alguna información adicional con respecto a eso? Yo no, profe. Ok, muchachos, listo. Listo, perfecto. Bueno, entonces continuemos aquí. Una vez desarrollado todo ese cuerpo del ensayo y esos argumentos, pues debemos hablar de una conclusión, ¿sí? Y ya en las sesiones donde tuvimos la oportunidad de vernos antes de esta situación de la virtualidad, habíamos hablado de que esa conclusión era bien importante porque lo que hacemos es entregarle entonces al lector esa reconfirmación de mi punto de vista y de mi argumento, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese lector, al momento de ya recibir esa conclusión, pueda decir, ah, sí, señor, este autor tiene la razón y estoy de acuerdo con ello. Cuando mi conclusión es completamente fuerte y reúne todos esos puntos importantes de mi argumento, yo puedo llevar al lector a que esté completamente de acuerdo conmigo y de pronto haga aportes también positivos a ese ensayo que yo estoy entregando. Así como esa misma conclusión también a otro lector puede decir, no, no me convence y no estoy de acuerdo con él, y haga un contraargumento de lo que yo estoy presentando en ese ensayo. Entonces esa conclusión también hace parte bien importante, no es una conclusión de la misma extensión de mis argumentos. Recuerden que la conclusión es algo corto, algo muy concreto, muy preciso, muy conciso sobre lo que yo ya desarrollé en la parte de la argumentación. Nos dice aquí el documento entonces que el objetivo es reafirmar el argumento y persuadir a los lectores
a que apoyen mi afirmación, a que estén de acuerdo conmigo, ¿sí? Trata de conectar el tema del ensayo con los intereses y valores de los lectores. Ya vamos a de pronto a desarrollar un poco esa relación con los valores de los lectores, que más adelante nos habla un poco acerca de esa relación que debo tener yo muy en cuenta con la parte de los lectores y quiénes están leyendo mi ensayo. Asegurarse de revisar todos los puntos principales, todo eso que yo toqué en los argumentos, replantear el enunciado de la tesis para asegurar de no introducir ninguna información nueva en la conclusión. Es decir, todo lo que yo desarrolle en el argumento, incluso desde la tesis, todo lo que yo desarrolle debe estar ahí incluido en esa conclusión de forma muy concreta y concisa para que el lector esté de acuerdo conmigo. Yo en la conclusión no puedo meter algún tema diferente que no haya desarrollado arriba, porque entonces voy a confundir al lector. ¿Cómo me entrega una conclusión este autor de algo que ni siquiera desarrolló en sus argumentos? Ahí inmediatamente el lector puede decir, aquí ya no estoy de acuerdo con lo que dice el autor y ya quedo en desacuerdo con todo lo que haya argumentado, porque en la conclusión me está tocando un tema que definitivamente no desarrolló. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte también, de no incluir temas que no desarrollé anteriormente en todos sus argumentos. Dice que esa conclusión pues evita que yo pueda cerrar de correcta forma todo lo que haya trabajado hacia atrás pues en los argumentos. Es útil terminar con una mirada hacia una investigación más a fondo que podría realizarse sobre el tema teniendo en cuenta lo que se ha dicho en el ensayo. Es decir, en esa misma conclusión, tratar de dar un aporte adicional hacia una investigación más profunda. Es decir, yo di estos aportes, di este punto de vista, pero para sustentar más este ensayo y este punto de vista podemos remitirnos a esta información o a esta investigación que va más a fondo, que es más especializada, que tiene más fundamentos científicos, digámoslo así, para apoyar ese ensayo que yo estoy entregando o ese punto de vista o esos argumentos que yo estoy entregando. Es una sugerencia, no necesariamente siempre lo tengo que hacer, pero es una sugerencia para tenerla en cuenta en una posible conclusión. Recomendaciones, investigar y aportar fuentes, ya lo hablamos también, investigar todo lo que yo necesite investigar de ese tema que estoy escribiendo. Por eso les decía, cualquier concepto, cualquier palabra, cualquier cifra, empresa, autor y demás que yo esté trabajando en mi documento inicial, en mi lectura inicial y que yo no entienda, que no conozca, es susceptible a una investigación, es susceptible a que yo verifique, indague y tenga más fundamentos de fuerza para poder argumentar en mi ensayo. Si yo no conozco de lo que voy a escribir, difícilmente incluso puedo comenzar a escribir, porque no conozco algo puntual de eso que voy a argumentar. Entonces, difícilmente puedo hacer. Nos pasa mucho, y inicialmente cuando nosotros comenzamos a desarrollar los ensayos, si no conocemos bien el tema, nos podemos sentar frente al computador o si tenemos la costumbre de escribir no en el computador, sino en hoja en limpio y luego pasar a un computador, nos podemos sentar y nos quedamos en blanco, escribimos 2, 3 líneas o 2, 3 párrafos y nos quedamos en blanco porque no conocemos y no tenemos una investigación previa de eso que vamos a escribir. Entonces hay que tener muy claro que sin una buena investigación, y no estoy hablando de investigaciones profundas, de investigaciones científicas, sino indagar un poco acerca de ese tema que yo voy a comenzar a tratar y sobre el cual voy a argumentar. Si no tengo esa base, difícilmente voy a poder escribir 2, 3 hojas que tenga yo que entregar en un ensayo. ¿Tiene alguna inquietud hasta ahí, hasta este momento, muchachos? No, todo señor. perfecto. No, profe. Listo, ok. Entonces aquí la parte de investigación, pues lo que hace es recordarnos que debemos buscar todos los puntos de vista posibles, encontrar todas esas fuentes que me ayuden a desarrollar a mí mi argumento y además tenerlas muy en cuenta para poderlas citar. ¿Listo? Para poder citar esas fuentes dentro de mi ensayo. Aquí nos da una nueva recomendación el texto y entonces nos dice que elijamos o que escojamos fuentes que sean respetables, ¿sí? Que nos confirmen a nosotros una muy buena información,
que no sea una fuente poco respetable, poco confiable. ¿Sí? Si yo voy a citar, no es por discriminar el tema de la información y demás, pero si yo voy a citar un artículo de un periódico, por ejemplo, pues difícilmente yo puedo tener, digamos que confianza en una información si yo cito un artículo o una editorial de El Cubo, por ejemplo. ¿Sí? Eso para mí no es una fuente precisa, una fuente de información veraz para yo citarla en un documento o en un ensayo argumentativo. Yo tengo que ir a fuentes bien confiables, a investigaciones reconocidas, a documentos reconocidos, a revistas especializadas y demás. Incluso hay publicaciones de prensa que son catalogadas como especialistas en algunos temas, entonces a eso me remito yo y esas son las citas que utilizo. Pero si yo utilizo citas que no son muy fuertes o que no son especializadas y que además no son actualizadas, pues difícilmente voy a poder yo llevar al lector de ese ensayo a que esté de acuerdo con mis argumentos y con mi punto de vista. Entonces aquí el documento nos hace mucho énfasis en esa parte de las fuentes que sean bien precisas, bien concisas, bien actuales y obviamente de un buen nombre para que proporcionen un buen criterio a lo que es el ensayo. Elegir citas que respalden mis argumentos. Como nos decía ahora Marcelo, por ejemplo, en el tema de los epígrafos, ese epígrafo puede respaldar mi argumento y que sea de una fuente o de un autor que también sea reconocido y que sea confiable. ¿Sí? O de fácil acceso para que el lector lo esté indagando al momento de leer ese epígrafo. Entonces, hay que tener muy en cuenta que esos argumentos y que esas fuentes son parte fundamental de mi argumento y generan unas muy buenas bases de entendimiento también para los lectores. Nos hacen más énfasis aquí en el tema de las fuentes. Vuelvo y lo digo, si son fuentes académicas, entonces que sean fuentes escritas por expertos en el campo o publicadas en revistas especializadas, en revistas indexadas, ¿sí? Todo con una muy buena fundamentación de dónde está saliendo esa fuente. Cualquiera puede escribir cosas en Internet y ojo con esta parte, porque varios, en lo que he logrado ver, han tomado fuentes de Internet, que no está mal hecho, no estoy diciendo que esté mal hecho, pero hay que saber de qué fuente en Internet sale ese argumento, ese concepto que yo estoy tomando, ¿sí? Salió por allá de una monografía que escribió un X de un colegio. Muchachos, hay que tener muy claro de dónde están saliendo las informaciones cuando utilizamos la web. Por eso aquí nos dice, cualquiera puede escribir cosas en Internet. La escribo y la subo. Eso queda publicado y queda de acceso público. Entonces, hay que tener mucho cuidado de dónde salen esas fuentes cuando estamos utilizando el Internet como base de información o de nuestra información. No está mal hecho, pero hay que tener muy claro y mucho cuidado de dónde estamos tomando esa información. Nos da más recomendaciones. Nos da más recomendaciones aquí en la parte de la citación o de las citas de fuentes. Se debe hacer correctamente. Todas las fuentes deben de estar citadas. No puedo omitir ni una sola, porque entonces ya estaríamos hablando de plagio o de utilización de argumentos que no son propios, ¿sí? Entonces siempre deben de estar citadas. Aquí ya nos hace algunas recomendaciones de cómo debemos hacer la cita. Ya eso depende, como les digo y como les había dicho antes, de las normas o de los parámetros que establezca la universidad para hacer la citación. En el caso de nuestro ejemplo y de nuestro entregable, ustedes pueden revisar con qué norma van a trabajar para hacer la cita, si va a ser con norma ZAPA, si va a ser con cualquier otro tipo de norma, o si van a seguir de pronto las pautas de este documento. Cualquiera de ellas es viable, no hay ningún problema con eso. Lo importante es que se cite de dónde está saliendo la información, que no se deje de hacer ese ejercicio. Aquí nos habla de los retoques finales, ya yéndonos más hacia la parte ya
previa a la entrega de lo que es el ensayo, ¿sí? Y esos retoques finales también nos dan unas recomendaciones importantes. Aquí nos dan una primera recomendación y nos dice que es distanciarse un poco. ¿Distanciarse un poco de qué? De ese escrito, de ese desarrollo de los argumentos que yo hice, y tomarme un tiempo para identificar realmente si esa entrega que yo voy a hacer es correcta o no, ¿sí? Y además, puedo tener entonces la ayuda de alguien más para que me verifique si lo que yo estoy escribiendo de pronto si está bien enfocado o no. Si es alguien que conoce del tema, pues perfecto. Si es alguien que no conoce del tema, también, porque entonces voy a poder identificar que ese ensayo que está entregando una información es claro para alguien que no conoce del tema. Recuerden que no todos nuestros lectores o los lectores de un ensayo van a conocer del tema. Entonces yo lo tengo que contextualizar desde la introducción y en mis argumentos debo ser tan claro y debo tener tantas fuentes importantes y tantas herramientas gramáticas que yo pueda entonces entregarle a ese lector una claridad en ese tema. Y ayuda un poco que yo me distancie de él porque a veces tratamos de no ser tan objetivos en lo que nosotros mismos escribimos y lo vemos de pronto bien cuando estamos ignorando de pronto algunos errores importantes o estamos omitiendo alguna información importante que de pronto debíamos incluir en el ensayo o que estamos desenfocados un poco de realmente lo que dice nuestra tesis. Entonces ahí también tenemos que hacer como un replanteo de lo que estamos entregando en ese ensayo. ¿Queda claro esa parte, muchachos, ahí de distanciarnos un poco de lo que nosotros mismos estamos escribiendo o queremos entregar en un escrito? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Profe, le hago una pregunta. Señor. Pues con respecto a eso, bueno, uno lo hace y de pronto, pues, entre los argumentos de uno y su pensamiento dirá que está bien o le corregirá algunas cosas. Sí. De pronto ahí uno podría tener otra fuente, como decir otras personas, como ejemplo, profesionales, por decir tutores, pero pues no que no sea pues en el caso de usted, Ujú. sino otros que de pronto el corto ensayo que nosotros llevemos de 2 o 3 páginas, ellos lo puedan leer y no solamente profesores, sino de otras profesionales de otras carreras. Sí. Esas personas pues también serían como la otra fuente para nosotros que nos ayuden a corregir de pronto el error de gramática o sí, y poder enfocarlo más hacia el título que tenemos. Sí, claro que sí. Incluso entre ustedes mismos. Entre ustedes mismos también lo pueden hacer. Sí, no hay inconveniente con eso. Claro, si tú vas a un concepto, a una apreciación de un profesional o de alguien experto, como les decía, por ejemplo, en el tema de gramática, en el tema de letras, alguien que tenga fundamentos de filosofía y demás, pues muy seguramente les va a ayudar en el desarrollo del ensayo como tal. Pero el ejercicio se puede hacer con cualquier otra persona, como les digo. A ese ensayo puede tener acceso cualquier lector, incluso un lector que no tenga conocimiento de nada del tema de logística, por ejemplo, pero que el ensayo esté tan bien argumentado, también redactado y también entregada la información que a esa persona que no tiene nada que ver con el tema logístico, por ejemplo, le queda claro ese tema y ese punto de vista que se está planteando en el ensayo, ¿sí? Entonces el ejercicio se puede hacer con cualquiera. Si es con profesionales, perfecto, porque vas a tener, digamos que un apoyo muy importante en lo que es el desarrollo del ensayo. Y si es con alguien por fuera del tema profesional, incluso por fuera del área como tal que estás entregando, también es completamente válido porque sus aportes van a ser importantes para el desarrollo de tu trabajo. Ok, profe, muchas gracias. Listo, Dani. ¿Alguien más tiene alguna observación, algún comentario, alguna inquietud? Profe, una pregunta. ¿Y Señor. uno puede, por ejemplo, hacer encuestas y cosas así, agregar algo de eso? ¿Qué? Sí, claro, es una fuente de información. Es una fuente de información, perdón. Si es una encuesta propia, encuesta propia, determinarlo también dentro del argumento, ¿sí? Que es una encuesta que se hizo directamente de carácter propio y se hallaron los siguientes resultados en la tabulación.
Eso lo puedes manejar. O si encuentras una encuesta previamente realizada, te puedes traer esas cifras, pero obviamente citando de dónde están saliendo esas cifras ya tabuladas de una encuesta realizada previamente. ¿Te queda claro ahí, John? Sí, señor. Listo, ok. Seguimos entonces aquí. Ahora el documento nos entrega una recomendación que obviamente hay que tenerla siempre, incluso desde el principio de la elaboración del ensayo, desde el título de ese ensayo, desde la tesis. Buscar los problemas gramaticales, ¿sí? Que yo no esté incurriendo en muchos errores gramaticales donde hago que mi ensayo no sea tan completamente entendible o tan entendible como yo espero que sea. Entonces aquí nos entrega diferentes errores que se pueden encontrar en la elaboración de un ensayo, errores gramaticales. Uno de ellos, los fragmentos. Frases incompletas que no pueden sostenerse por sí solas, como una oración porque les falta ya sea un verbo, un sustantivo o un pensamiento completo. No dejar frases incompletas, frases al azar, no utilizar frases al azar o de pronto que no estén enlazadas completamente con el desarrollo de un tema o de una idea puntual, ¿sí? No dar una idea o no dejar una idea al aire que le permita entonces al lector quedar pensando, bueno, ¿y esta idea hacia dónde me llevaba o con qué se enlaza? ¿Sí? Y por eso les hablaba yo cuando nos veíamos en las sesiones de esa estructura como tal del ensayo y de ese paso a paso del ensayo, el poder encadenar un tema con el otro y que no presente yo una idea sola por ahí arriba, luego otra idea completamente diferente en el siguiente párrafo, luego otra idea completamente diferente en el siguiente. Tengo que ir encadenando toda esa parte de las ideas que yo estoy entregando y más si estoy entregando frases que no son muy claras, pues ahí voy enredando un poco más la piola para el lector. Paralelismo, cuando las palabras o grupo de palabras dentro de una oración no aparecen en el mismo formato o estructura, ¿sí? Es decir, hacer paralelos y abusar de ese paralelo de una frase a otra, ¿sí? Hacer relaciones que de pronto se usan constantemente entre el mismo párrafo que llevan al lector a decir, pero un paralelo sobre otro paralelo sobre otro paralelo, que lo que hace es redundar sobre temas, ¿sí? Ser un poco más claro, se pueden utilizar, hacer paralelos, hacer símiles, ¿sí? Hacer incluso hasta metáforas, pero no abusar de esos paralelismos y tanto de lo mismo en un mismo argumento, porque no va a haber una coherencia sobre la idea que estamos entregando. Concordancia entre el sujeto y el verbo, entonces aquí es importante esas utilizaciones de pronto cuando utilizamos sujetos y verbos, aquí nos da un ejemplo donde dice que, bueno, suceden cuando una forma verbal incorrecta se usa en un sujeto en particular. Por ejemplo, el sabes en lugar de el sabe. Pasa mucho cuando se tutea, por ejemplo, y se utiliza la forma de tutear en los escritos, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con esa concordancia entre el sujeto y el verbo, ¿sí? Que no utilice yo un sujeto con un verbo que no, o con una conjugación verbal que no corresponde. Ahora tenemos muchas Profe, herramientas. Sí, señor. a la hora de uno hacer un ensayo siempre se habla en qué persona, primera, segunda o tercera persona. Lo ideal es hablar en tercer persona, ¿sí? Porque estoy entregando ese documento, pero yo soy libre de hablar en cualquiera de las personas desde que el entendimiento de el documento sea completamente claro para el lector, ¿sí? Generalmente cuando yo entrego el ensayo, yo lo entrego muy abierto y no lo hablo en primera persona, pero sí dejo ver qué es mi punto de vista, ¿sí? Qué es mi punto de vista. Y al utilizar las fuentes, pues tengo que hablar de otras personas, entonces ahí tengo que ir conjugando bien esa parte. Y no puedo seguir hablando en primera persona porque voy a tomar entonces ideas como si fueran propias. ¿Sí? Perfecto. Entonces, en el caso de que yo empiece a hablar en tercera persona, como se debe hacer, pero si al momento de yo citar un epígrafo como tal o citar cualquier cita, haga la redundancia, uno puede hablar en primera persona haciendo como énfasis a la Sí, sí, cita que claro, claro. Sí, desde que genere completo entendimiento de lo que estás queriendo decir, no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema en esa parte.
Ok, muchas gracias, profe. Listo. Queda claro entonces esa parte de los errores gramaticales, que también hay otros adicionales, que lo importante es que podemos identificar todo tipo de esos errores. Y les estaba diciendo que ahora tenemos muchas herramientas, las mismas herramientas de Office nos van diciendo qué errores voy cometiendo gramaticalmente y que me puede ir solucionando también y reduciendo un poco esa cantidad de errores que yo voy presentando al momento de ir planteando mis ideas en el documento. Siempre revisar qué problemas tengo con el formato, con la incorporación de citas. Esto también, pues las mismas herramientas nos dan algunos elementos para que la cita me quede correctamente realizada, completamente hecha, sin omitir pues ningún tipo de información. Y todo eso lo que redunda es en una mayor credibilidad de ese documento que yo estoy entregando, ¿sí? Todas estas recomendaciones, muchachos, ya les había hecho la observación de que de dónde fueron tomadas. Aquí está pues como la webgrafía o el lugar donde fue tomado en internet. Pero lo importante es que ustedes tengan como estas pequeñas pausas o primeras pautas, perdón, para ese desarrollo del ensayo. ¿Queda alguna duda hasta aquí, muchachos? No, señor. Listo, No, estamos señor. bien. No, señor. Ok, listo. Entonces, bueno, nos dio bien el tiempo para esta sesión. Aquí ya estaríamos sobre las 8:15. Tomémonos solamente aquí 5 minuticos, muchachos, y retomamos entonces con la tercera parte. Yo ingreso para que ustedes puedan ingresar en 5 minuticos más. Listo, es decir, aquí en mi equipo tengo 8:12, sobre 8:18 estamos retomando nuevamente. ¿Listo? Bueno, señor. Ok, profe. Listo, muchachos.